Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, finalizaron el paro de labores que se replicó en distintas facultades durante más de un mes. Las clases presenciales se retomarán este 2 de abril entre críticas de la comunidad estudiantil a las autoridades académicas por encabezar distintos intentos para deslegitimar sus protestas. Les contamos en este Con Todo. La Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, pues estuvo en protestas durante más de un mes. Estudiantes que iniciaron este paro de labores lo hicieron pues para protestar, entre otras cosas, por falta de protocolos para abordar, por ejemplo, denuncias de acoso sexual, por la falta de personal y personal también capacitado pues para dar clases, pero también retomaron exigencias de la precariedad laboral con la que pues los docentes dan clases. Y también exhibieron la falta de inmobiliario. De todo esto se estuvo hablando durante las últimas semanas desde la UAP. Desde la rectoría, que encabeza Lilia Cedillo Ramírez, se comprometieron a mantener un diálogo con las y los estudiantes, pero aseguran estas estudiantes que fueron presionadas a levantar la protesta ante distintas acciones con las que las autoridades intentaron dividirlos como comunidad estudiantil y minimizar sus exigencias. Las protestas comenzaron los últimos días de febrero y fueron encabezadas por alumnos de la Facultad de Medicina. Desde la Facultad de Medicina exigían, entre otras cosas, que se les garantizaran plazas para realizar sus prácticas en hospitales. A finales de febrero, las y los estudiantes de medicina tomaron las instalaciones, pero llegaron a acuerdos con las autoridades educativas y levantaron el paro el 1 de marzo. Esto con la Facultad de Medicina, pero las protestas se extendieron en otras facultades y pues se sumaron a este paro las facultades de Filosofía y Letras, Lenguas, Psicología, Artes, así como de Físico-Matemáticas. El 29 de marzo, la UAP informó en un comunicado que publicó en sus distintas redes que desde el lunes 31 de marzo comenzaría a recibir las instalaciones universitarias de parte de estos estudiantes que mantenían el paro, estudiantes de Ciudad Universitaria 2 y las facultades de arte, también de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, ARPA. Informó la UAP en esta ocasión, que es el comunicado que están viendo en pantalla, que las últimas mesas de diálogo entre alumnos y representantes de la universidad se realizarían con las facultades de Filosofía y Letras, Psicología y Lenguas, así como de Físico-Matemáticas, y ya se había hablado desde ese momento que las clases se retomarían ya durante esta semana. Pero aunque la comisión de diálogo creada por la UAP expuso que continuará trabajando para cumplir los acuerdos y también han celebrado el regreso a clases a alumnas de la Facultad de Psicología, quienes se agruparon con la Facultad de Filosofía y Letras, con la Facultad de Lengua, y esto en un grupo que se llama la Alianza Centro, pues estas estudiantes detallaron en entrevista las distintas presiones que enfrentaron durante los días de protesta y que también pues son motivos de que levanten el paro. Por ejemplo, el 30 de marzo, un día después de este comunicado que difundió la UAP, ellos conversaron con estudiantes que protestaban en Ciudad Universitaria y les dijeron que este comunicado de la universidad pues se publicó de manera apresurada y fue un comunicado que no se acordó porque los manifestantes estaban pidiendo que se esperara la respuesta de otras facultades para pues tomar una decisión y ya confirmar que levantarían el paro. Lo que comentan estudiantes de la Facultad de Psicología es que desde que iniciaron mesas de diálogo, aunque buscaron realizarlas en conjunto, esta Alianza Centro, pues las autoridades universitarias no lo permitieron y ahora pues levantan el paro cumpliendo el mínimo de las demandas que plantearon durante más de un mes de protesta. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentaron estudiantes de la Facultad
de Psicología que pidieron pues también cuidar su identidad, Dul. Vamos a escucharlas. Alianza Centro siempre buscó que su primera mesa de diálogo fuese conjunta. La primera mesa de diálogo que tuvimos tuvo que ser levantada por el incumplimiento de diferentes requisitos que nosotros los estudiantes habíamos solicitado a los directivos que siguieran y sin embargo esos acuerdos no se llevaron a cabo, por lo cual en la primera mesa de diálogo se decidió levantar la sesión ya que no se estaban cumpliendo los términos que nos llevarían a tener un diálogo democrático y equitativo. El detalle es que la segunda vez que convocamos a una mesa de diálogo, la respuesta de la universidad fue separar a las diferentes facultades. Nosotros enviamos una invitación por correo tanto al Honorable Consejo Universitario, que es la casa, es el organismo dentro de la universidad encargado en este momento de atender las comisiones de diálogo por facultad para que se lleven a las negociaciones de acuerdo a sus pliegos petitorios. Y nosotros enviamos este correo tanto al HCU como a nuestros directivos de cada entidad perteneciente a la Alianza Centro, y una hora o dos más tarde ellos sacaron un comunicado en sus páginas oficiales por separado en donde se nos citaba a las diferentes facultades en diferentes zonas. A la Facultad de Filosofía y Letras se le citó afuera de la Plaza de la Democracia, en el Carolino. A la Facultad de Psicología se le citó afuera de San Jerónimo y a la Facultad de Lenguas afuera de sus instalaciones. Sin embargo, el acuerdo fue y la invitación fue para una mesa de diálogo llevado en el EN 7 de la Facultad de Lenguas, que fue nuestra primera mesa de diálogo allí. Nosotros vimos esta estrategia muy respetuosa y de alguna forma, pues, deslegitimando también lo que es este movimiento y la autonomía que tenemos como estudiantes de agruparnos, ya que se nos separó sistemáticamente y estratégicamente se nos separó para llevar a cabo nuestras mesas de diálogo separadas. Y lo que ocurrió fue que Psicología ha llevado un total de 2 mesas de diálogo al momento, donde lastimosamente hemos visto mucha influencia por parte de directivos para acelerar los procesos de nuestra facultad. Debemos aclarar que los paristas, los estudiantes que estamos en paro, por parte de la Facultad de Psicología y mucha de nuestra comunidad estamos inconformes con esta decisión, ya que nuestros requisitos era que se nos cumplieran las peticiones, 9 peticiones que nosotros habíamos establecido para que el alza del paro pudiera ser exitosa y pudiésemos empezar a ver resultados. Los directivos están dándonos lo mínimo, están dándonos de alguna forma pues cartas compromiso en donde se acuerda que se van a llevar a cabo las acciones y lo que más atendieron fueron algunos temas de inmobiliario. Sin embargo, sabemos que esta presión es gracias a que se viene este congreso este día miércoles y pues realmente es indignante para nosotros porque para empezar, el tratarnos por separado y no como una alianza como fue solicitado, es una clara pues declaración de la manera en la que ellos quieren seguir sistemáticamente haciendo caso omiso a las necesidades del estudiantado. Y segunda, pues saber que si el día de hoy la Facultad de Psicología levanta su paro, no es porque se rompan los acuerdos con esta alianza, no es porque o porque creamos que nuestras necesidades estén satisfechas, es porque también creemos que en este punto lo único que nos conviene es ceder. Bueno, Dul, es lo que comentan las estudiantes de la Facultad de Psicología, que, pues, les explicamos, tienen el rostro cubierto, pues, porque han estado muy activas en la movilización y sí temen represalias y pues están reservando por eso su identidad. Y vamos a seguir también con esta información, Dul. Algo que destacan, y ustedes escucharon, que destaca, por ejemplo, Nefer, a quien escuchamos, estudiante de la Facultad de Psicología, son las estrategias que utilizó la universidad para dividir a los estudiantes como comunidad estudiantil. Por ejemplo, promover las clases en línea, pese a que los llamados a seguir con el paro
continuaban. Lo que estaban llamando era a seguir en el paro y hasta ese momento pues retomar las clases, pero desde la universidad se estaban también fomentando estas clases en línea. También expusieron que antes de tomar la decisión de levantar el paro, les sorprendió que en estas mesas de diálogo se presentaron dos propuestas nuevas de pliegos petitorios, una del Consejo de la Unidad Académica y que este consejo pues está encargado de atender necesidades estudiantiles y también llevar estas necesidades a la dirección, pero también a la rectoría. Lo que les llamó la atención fue que en la Facultad de Psicología, esta es un área muy poco conocida por los estudiantes y desde que ellos inician sus protestas, pues acordaron no permitir la entrada de estos organismos a su organización para la redacción del pliego porque pues veían peligroso que pudieran tener alguna relación con decisiones pues de parte de la dirección. Y también pues había, por ejemplo, están destacando que el 26 de marzo, en estas mesas previas a que se anuncia que levantarán el paro, se presentó otro organismo con un pliego petitorio que no fue consultado ni leído ante la comunidad estudiantil y que fue presentado por un grupo que se nombró como los alumnos independientes. Ellos llevaron otro pliego distinto al que ellos tenían y pues lo que exponen estos estudiantes es que los alumnos independientes, como se nombran, pues sí ubicaron que algunos están pues más relacionados con el consejo universitario. Entonces, pues están alertando que estos pliegos forman parte también de decisiones que se pudieron haber tomado, que se tomaron más que nada desde la dirección, sin escuchar lo que estaban planteando ellas y ellos como estudiantes. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentan sobre la criminalización que enfrentan en la universidad. El problema de la UAP y que también aqueja a la Facultad de Psicología es que a los estudiantes se nos ha tratado de demeritar a través de hacernos culpables, de señalarnos, pues tal vez sonará fuerte, pero casi como secuestradores de la educación, ya que pues muchas veces se nos señala que fuimos nosotros quienes detuvimos las actividades académicas, que fuimos nosotros quienes detuvimos las actividades incluso administrativas. Sin embargo, queremos recordar que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fue quien decidió enviarnos a clases en línea como una estrategia para evitar que las personas se manifestaran, porque el día en donde Medicina acude a CEU y donde CEU hace toma de sus instalaciones, en la noche, como aproximadamente a las 11, la UAP lanza un comunicado diciendo que las clases se van a ir en línea, lo que evita que las personas se conglomeren, lo que evita que las personas se involucren en el movimiento y desde ahí ya sistemáticamente empieza el problema, empieza la segregación, empieza el silencio que quieren hacer a sus estudiantes. Aunado a esto, pues continúan una serie de estrategias mediáticas para hacer quedar a los estudiantes de la UAP como todo menos una lucha legítima. Y ese es un problema muy grande porque incluso psicología se vio confrontada ante esta realidad cuando se nos mencionaba y se nos hacía responsables de que nosotros no quisiéramos el regreso a clases, se nos cuestionaba de forma, pues sí, con una intención ya clara, con una ideología detrás de la pregunta, el por qué no queríamos soltar las instalaciones, el por qué no aceptábamos y que ya nos estaban resolviendo, por qué queríamos más, por qué seguíamos exigiendo, por qué seguíamos con las instalaciones, por qué seguíamos en esta lucha, que incluso nos llegaron a mencionar que nosotros éramos quienes estábamos afectando la economía de los foráneos, que gracias a nosotros muchos no han tenido la oportunidad de tener una educación digna, que muchos compañeros ya quieren regresar a clases y que nosotros somos quienes los estamos afectando. El problema de poner esta división en contra es que el estudiantado no se siente representado por una lucha que no aboga para nada más ni nada menos que una educación digna. Claro que queremos volver a clases. Es precisamente por eso estamos aquí, estamos luchando por nuestra educación. Y sin embargo, a veces pareciera que la comunidad, y no solo hablando de estudiantes, sino incluso administrativos,
incluso tal vez la comunidad externa, y esto se entiende porque no hay información, a veces pareciera que la comunidad pensara que el simple estar en clases es en realidad tener una educación digna, cuando no lo es. ¿A qué clases queremos regresar? ¿Queremos regresar a las mismas clases por las que estábamos luchando? A veces, y nosotros las personas que somos activas en el paro, entendemos que es un sacrificio por un beneficio, que no hay recompensa si nosotros no construimos este camino para llegar a nuestros objetivos. Y el problema es que la UAP se ha encargado durante todo este mes, a través de diferentes estrategias, de meritar la lucha que estamos teniendo como estudiantes. Y hablábamos de esta criminalización. También es importante recordar que desde el sábado 15 de marzo, académicos y trabajadores, pero de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP, denunciaron que los estudiantes que estaban en paro habían sido víctimas de amenazas y amedrentamientos, por lo que desde ese entonces ya temían ser desalojados por la fuerza. En esa ocasión, el sábado 15 de marzo, en entrevista con Sin embargo, una de las profesoras que pidió reservar su nombre por temor a represalias, reveló que pues varias personas llegaron a Ciudad Universitaria para intimidar a los alumnos lanzando bombas molotov y petardos. En esa ocasión detalló que algunos miembros de la comunidad estudiantil han recibido incluso amenazas de muerte en sus perfiles de redes sociales, y esto pues también llevó a los jóvenes a buscar ayuda de los académicos. Me parece esta parte importante pues para poner en contexto que no nada más son las denuncias que exponen las estudiantes de la Facultad de Psicología, sino que a estas agresiones pues también estas denuncias de agresiones se sumaron académicos de otras facultades. Y les hablábamos, por ejemplo, de que el paro inició en la Facultad de Medicina, que se levantó antes y después continuó en otras facultades. Bueno, parte de esta movilización o parte de lo que alcanzaron las y los estudiantes de la Facultad de Medicina fue la destitución del director Luis Guillermo Vázquez. También lo que se logró, por ejemplo, fue agilizar el registro, ¿no?, de los estudiantes a que comenzaran pues ya sus prácticas, y eso pues también fue un motivo por el que se aceleró, ¿no?, los diálogos entre los estudiantes y el personal de rectoría. Así es como lo confirmó una profesora de esta facultad, de la Facultad de Medicina, quien acompañó las protestas y que también dio su testimonio de manera anónima, pero ella planteó que pues los estudiantes también se movilizaron rápido para poder registrar sus prácticas, ¿no?, a tiempo, y que no causara pues más retraso esta cuestión de la movilización. Pero es importante exponer esto porque ya también hay, por ejemplo, una postura desde esta profesora de la Facultad de Medicina, que les repito, dio su testimonio de manera anónima, pero pues sí planteaba que lo que quedó pendiente es ver a la rectora de la UAP, porque acudió en algún momento nada más a tomarse prácticamente una fotografía, y pues lo que querían era más presencia de la rectora Lilia Cedillo Ramírez. Al final lograron acuerdos, los compromisos se hicieron a través del área jurídica de la rectoría, pero pues faltó, es lo que exponen, la presencia de la rectora, y es algo también que comenta Maradri, una de esas estudiantes que nos dio su testimonio, porque lo dice de esta manera. En los estatutos de la universidad, pues se habla de que el máximo cargo lo ejerce la rectora, y buscábamos que ella estuviera presente. Es por eso que solicitábamos la presencia de la rectora, que es la figura más importante de la universidad, pero al no mantenerse presente, la comunidad ha desacreditado pues la importancia que tiene. Y eso parte, Dul, de lo que han señalado las manifestantes durante estos más de 30 días de protesta. Nos hablaban en algunos comentarios, por ejemplo, de cuáles eran las denuncias específicas, ¿no?, que tenían. Uh-huh. Vámonos
particularmente con este caso de la Facultad de Psicología de la UAP. Hablan de acoso y violencia. Lo que estaban pidiendo es la apertura y el seguimiento inmediato de carpetas de investigación sobre profesores, estudiantes, administrativos que tuvieran estas denuncias. También en cuestiones, por ejemplo, del servicio social y prácticas profesionales, pues la garantía de un mayor número de convenios para realizar sus prácticas profesionales y de servicio social. Entre otras exigencias, también la parte de mejorar el mantenimiento y la optimización de mobiliario. El que todos los estudiantes pues tuvieran garantizado una banca, que es pues esencial, y también seguridad, ¿no? Que tiene que ver con un poco con esa cuestión de la violencia, pero pues también plantean que no, pues que hay temor al salir de esas universidades. Parte de lo que han expuesto, y que aunque desde la UAP se ha planteado que seguirán pues con esta cuestión de cumplir el pliego petitorio, lo que sí se ha visto y a lo que están convocando los estudiantes es a más movilizaciones. Están convocando una movilización mañana, miércoles 2 de abril, y lo están convocando con esta consigna. Únete para visibilizar la situación actual en la UAP a través de nuestra libre expresión, nunca silenciados, y están anunciando que iniciará a las 8 de la mañana en el complejo universitario. Y lo que también han compartido en sus redes sociales el día de hoy es que los acuerdos que firmaron con representantes de la rectoría, no con la rectora, pues son realmente compromisos y que no van a dejar que se queden solo eso, ¿no? En firmas. Por eso es que están convocando a esta manifestación, Dul. Y también es importante recordar que durante los últimos años estudiantes de esta universidad se han movilizado. El referente inmediato son las movilizaciones de la UAP en el 2020, cuando las distintas facultades de esta universidad también se fueron a paros para exigir seguridad para sus estudiantes por el asesinato de estudiantes de medicina. Desde entonces, que es lo que plantean Maradri y Nefer, esas estudiantes de la Facultad de Psicología, pues al revisar, por ejemplo, lo que se exigía en ese entonces y lo que exigieron con este paro, se dieron cuenta que todavía hay pendientes por resolver de parte de las autoridades académicas. ¿Qué les parece, Dulce? Vamos a escuchar qué es lo que comentan, cuáles son las preocupaciones particulares que tienen las estudiantes de la Facultad de Psicología, muy activas como parte de esta Alianza Centro en las protestas de la UAP. Parte de lo que me ha movido mucho es que también he sido partícipe de la UAP, al menos desde la preparatoria. También estuve en en CCU, tomando también otra licenciatura. En ese caso, pude ver también en el 2020 cómo se llevó a cabo el paro en ese entonces. Esto también me llevó a darme cuenta de que justo en estas jerarquías de poder seguía habiendo un montón de lo mismo. Era parte de estas organizaciones que intentábamos atacar, eran organizaciones que seguían ejerciendo cierto poder para que nosotros fuéramos de la misma manera que estas personas a las que queremos derrocar, a las que se les quiere atacar, a las que se les señala, o a las personas que incluso como directivos se les visibiliza para que pues sean de la manera en la que nos tratan. Que siempre, bueno, a base de la discriminación. En lo particular, esta es mi segunda ocasión intentando tener una licenciatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo estoy de alguna forma contextualizada ya con el sistema que se vive aquí adentro. Fui parte también activa dentro del paro de las batas blancas que se llevó a cabo en 2020. Y entiendo que hay cuestiones en la universidad que han tenido huecos tanto en una cuestión académica como en una cuestión de seguridad durante mucho tiempo. Y cuando yo ingresé a esta licenciatura, pues me enfrenté con la misma realidad. La UAP tiene una falta de excelencia académica, que es algo de lo que se jacta. La Benemérita Universidad se conoce
como una de las universidades con mayor prestigio en el país. Sin embargo, la calidad educativa, al menos en las unidades académicas en las que yo he estado, no es suficiente para lo que prometen. Tenemos muchísimos profesores que no se presentan a clases, profesores que no tienen maestría y dan clases en una licenciatura, profesores que no atienden de forma efectiva las necesidades de sus estudiantes, no tienen realmente preparación pedagógica necesaria para transmitir sus conocimientos. Es desgastante pensar que puedo contar con las manos de mis dedos los buenos profesores que he tenido a lo largo de estos semestres. El día de ayer platicábamos con un compañero y decía que en sus 9 semestres que él lleva en la Facultad de Psicología ha tenido en su mayoría profesores barco. Y esta es una necesidad que genuinamente es muy imperante, porque ¿de qué forma vamos a crear un futuro? O sea, ¿de qué forma nosotros vamos a salir con una educación, un profesionalismo de calidad si nuestra educación es bastante precaria? Realmente la UAB le hace alusión a su nombre de autónomo, porque lamentablemente como estudiantes tienes que aprender a ser autónomo si quieres aprender. Realmente pues o estas oportunidades que ofrece la universidad realmente no son satisfactorias. Ahora, también la situación que se vive aquí dentro de la Facultad de Psicología es que hay muchísimos pensamientos retrógradas, comentarios misóginos, actos de acoso por parte de los docentes, que si bien uno no tiene manera de señalar este tipo de cuestiones, porque los comentarios son bastante ¿cómo decirlo? Son bastante enmascarados. No nos sentimos cómodos con ciertos comentarios, pero como tal no están señalando a nadie y por ello no puedes causar una denuncia. Pero esto solo denota la ideología detrás de los docentes que imparten clases aquí en la Facultad de Psicología. Personalmente he sufrido acoso por parte de docentes que pertenecen a esta institución, y muchas veces entre el mismo estudiantado pues se silencian ciertas cosas. No se da la apertura a que exista esta denuncia porque realmente los casos no son atendidos. Si incluso hay muchas trabas para denunciar cuestiones académicas, las cuestiones de acoso pues generalmente quedan archivadas, muchas veces no solucionadas. El sistema revictimiza a las personas sobrevivientes de acoso y genuinamente creo que es un proceso desgastante para muchas personas, y creo que este movimiento surge, más bien no creo, asevero que este movimiento surge de la impotencia, del hartazgo que el estudiantado siente por este contexto al cual nos tenemos que resignar, porque muchos compañeros saben cuáles son las situaciones, sabemos cómo son los profesores, sabemos cómo son los directivos, y lo único que nos queda decir es, así es la UAP, así funcionan las cosas, no hay nada más que hacer. Y esta movilización estudiantil tiene mucha dignidad porque es un movimiento que conjunta a el estudiantado con estas ganas de luchar por una educación digna, por una educación de calidad, por una educación segura, y creemos que la universidad no ha hecho legítimo esta lucha, nos ha llenado de muchísimas cuestiones amarillistas, se nos ha señalado, de alguna forma a los compañeros de CEU, pues se les ha amedrentado bastante, y estamos en contra y rechazamos todas estas técnicas que lo único que hacen es distanciar a la comunidad del el verdadero significado de este movimiento, y no se atienden las necesidades particulares. Pareciera más un juego político, un juego de imágenes, que realmente un atendimiento a las necesidades y un diálogo.